Le disparé a mi hermano en la rodilla bajo la lluvia torrencial de Madrid, solo para ver cómo su sonrisa de traidor se convertía en un grito de agonía que ahogaba el trueno. Mi madre, esa víbora envuelta en hábitos de luto eterno, me había negado no solo la herencia de mi padre, sino el derecho a saber que él no era el monstruo que ella pintó durante décadas. Y ahora, con el humo del cañón todavía caliente en mi mano temblorosa, entendí que la venganza no era un acto limpio, sino una herida que supuraba en todos nosotros, arrastrándonos al abismo donde las familias se devoran a sí mismas. Aquella noche, el Gran Vía era un río de neón y sombras, donde los transeúntes corrían como ratas huyendo de la tormenta. Yo, Javier Ruiz, un hombre de 42 años que había pasado su vida soldando tuberías en las entrañas de la ciudad, no era un asesino nato. Pero el peso de 30 años de mentiras me había convertido en uno. Mi hermano mayor, Carlos, el Golden Boy de la familia, el que siempre tuvo el favor de nuestra madre, Elena, estaba allí, en el callejón detrás del bar El Toro Rojo, riéndose de mí con esa risa que olía a whisky caro y a traición fresca. Hermano, me había dicho horas antes en la cena familiar, papá te dejó nada porque eras nada. Acepta que siempre serás el segundón. Sus palabras fueron el detonante, pero el verdadero explosivo lo había plantado ella, mi madre, con su silencio calculado. Recuerdo el día en que todo empezó a desmoronarse, aunque en realidad nunca estuvo entero. Era un martes de octubre. El aire de Madrid cargado con el humo de las castañas asadas en las plazas. Yo acababa de enterrar a mi padre, Antonio Ruiz, un hombre roto por la vida en las minas de carbón de Asturias antes de mudarse a la capital en busca de un futuro que nunca llegó. Su funeral fue un afer modesto en el cementerio de la Almudena, unos cuantos vecinos, un cura aburrido y mi madre, vestida de negro como si el duelo fuera su segunda piel. Carlos estaba allí, impecable en su traje de lana italiana, susurrando al oído del notario mientras yo me ahogaba en mi propia rabia contenida. ¿Dónde está el testamento?, le pregunté a Elena esa noche, en el piso viejo de lavapiés donde crecimos. Ella me miró con esos ojos grises, fríos como el acero de un cuchillo de cocina, y dijo: tu padre no dejó nada para ti, Javier. Siempre fuiste su decepción. Esas palabras me perforaron como balas. Toda mi vida había creído que mi padre me odiaba, las palizas esporádicas cuando bebía, los silencios eternos en la mesa, la forma en que me comparaba con Carlos, el hijo perfecto que estudiaba derecho y escalaba en un bufete de postín. Pero ahora, con el muerto, el vacío en su caja fuerte no era solo ausencia de dinero, era ausencia de explicación. Yo había sacrificado todo por esa familia, dejé la universidad para trabajar y pagar las deudas de mi padre. Me quedé soltero porque alguien tenía que cuidar de la casa. Y al final, ¿qué? Nada. Carlos heredaba el piso en el centro, el pequeño fondo de pensiones y hasta el reloj de oro que mi padre usaba en sus días buenos. Yo, el soldador con las manos callosas y el alma ennegrecida, me quedé con las cenizas. Pero no era solo el dinero. Era la verdad que Elena ocultaba como un cáncer en su pecho. Esa noche, después de la cena, donde Carlos me escupió su veneno, me emborraché en un bar cutre de Malasaña, rodeado de grafitis que gritaban libertad en las paredes húmedas. Allí conocí a Lucía, mi personaje intermedio en esta tragedia griega moderna. Ella era abogada. Una de esas mujeres que cortan cabezas con sonrisas afiladas, trabajando en un despacho que defendía a los desahuciados contra los bancos. Nos encontramos en la barra, yo derramando mi furia en un vaso de tinto, ella sorbiendo un gin tonic con la mirada de quien ha visto demasiadas traiciones. Cuéntame, me dijo, su voz ronca como el viento del retiro en invierno. Y lo hice. Todo, la herencia robada, las mentiras de mi madre,
El desprecio de mi hermano. Ella escuchó, sin juzgar, y al final, sacó un cigarrillo del bolsillo de su chaqueta de cuero. La familia es el primer campo de minas, Javier. Pero si quieres justicia, no venganza, empieza por desenterrar la verdad. Yo te ayudo, pro bono. ¿Por qué odio a las madres que envenenan a sus hijos? Lucía se convirtió en mi faro en la niebla, pero también en mi tentación. Alta, con el cabello negro como la noche madrileña y ojos que prometían absolución. Era el opuesto a la rigidez de Elena. Juntos, empezamos a hurgar en los papeles de mi padre. Primero, el registro civil, nada inusual. Antonio y Elena casados en 1975. 2 hijos legítimos. Luego, el banco, transferencias sospechosas de los años 80. Cuando mi padre supuestamente perdió todo en las minas. Lucía encontró un rastro, un fideicomiso oculto en un notario de Toledo, donde mi padre había escondido dinero de una indemnización por silicosis. ¿Por qué? Para protegerme, quizás, del vicio del alcohol que lo consumía. Pero Elena lo había manipulado todo. Mira esto, me dijo Lucía una tarde en su despacho, un cuchitril con vistas al Palacio Real. Extendió un documento amarillento, una declaración jurada de mi padre, fechada un mes antes de su muerte, donde acusaba a Elena de adulterio con un socio de Carlos, y de haber falsificado papeles para desheredarme. Ella te odiaba porque eras el vivo retrato de él en sus peores días. Pero la verdad es peor, Carlos no es tu hermano de sangre. El mundo se me vino encima como un derrumbe en la sierra. Carlos, el hijo perfecto, era el bastardo de un affaire que Elena tuvo con un banquero de derechas durante la transición. Mi padre lo supo todo, y en su testamento espiritual, me dejó todo para que el verdadero hijo reclamara su lugar. Pero Elena lo enterró, literalmente, en una caja que solo salió a la luz cuando el notario, presionado por Lucía, confesó. La rabia me consumía, pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe que ardía como ácido en las venas. ¿Cómo podía mi madre, la mujer que me amamantó, negar mi derecho a la verdad? Y Carlos, ese impostor, pavoneándose con mi herencia, decidí confrontarlos. Llamé a Elena esa misma noche, mi voz un hilo de furia contenida. Ven al piso viejo, madre. Solo tú y yo. Ella llegó puntual, como siempre, con su bolso de perlas falsas y el olor a lavanda rancia. Se sentó en el sofá raído donde mi padre había muerto de un infarto, y me miró con esa falsa piedad. Javier, hijo, ¿qué es esto? ¿Otra de tus rabietas? Saqué el documento y lo lancé sobre la mesa. Sus ojos se agrandaron, pero no por sorpresa, sino por cálculo. Eso es una mentira de tu padre, borracho como estaba. Carlos es tu hermano, y la herencia es de él porque se la merece. Tú siempre fuiste débil. Débil. Esa palabra me rompió algo dentro. La abofeteé, no con fuerza, pero lo suficiente para que su mejilla enrojeciera como una manzana madura. Ella no lloró, en cambio. Se enderezó y siseó, te arrepentirás, Javier. La sangre no se lava con golpes. Me marché de allí tambaleándome, el sabor metálico de la violencia en la boca. Lucía me esperó en su coche, un Seat viejo aparcado bajo las farolas parpadeantes. No la mates aún, me dijo con una sonrisa torcida. La justicia es un veneno lento. Pero yo ya sabía que la venganza no esperaría a los tribunales. Madrid, con sus avenidas anchas y sus secretos estrechos, sería el escenario de mi caída. Los días siguientes fueron un torbellino de toantín. Me infiltré en la vida de Carlos, seguí sus rutinas, desde su ático en Salamanca hasta sus almuerzos en el club de caza. Descubrí que usaba mi herencia para financiar campañas políticas, lamiendo botas de concejales corruptos. Elena, mientras tanto,
Se refugió en su círculo de viudas beatas, rezando rosarios que olían a hipocresía. Lucía me advirtió: si vas por la ley, ganarás el dinero, pero perderás el alma. Si vas por la sangre, todo se derrumbará. Pero el PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenwebe era más fuerte que la razón. Planeé el encuentro en el Toro Rojo, un tucurio donde Carlos celebraba sus éxitos con putas y cocaína. Le envié un mensaje anónimo: tenemos que hablar de papá. Medianoche. Callejón trasero. La lluvia caía como lágrimas de los dioses enfadados cuando llegué. Carlos estaba allí, empapado pero arrogante, con un cigarro entre los labios. ¿Qué quieres, perdedor? ¿Más limosnas? Saqué la pistola que Lucía me había conseguido, un viejo revólver de su abuelo falangista, y apreté el gatillo sin pensarlo 2 veces. El disparo fue un trueno seco, y su rodilla explotó en un chorro rojo que se mezcló con los charcos. Gritó, se retorció, y por un instante, vi no al traidor, sino al niño con quien jugaba a indios en el retiro. Pero era tarde. La sirena oyó en la distancia, y yo corrí, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Huir por las calles empedradas de Madrid esa noche fue como nadar contra una corriente de barro y neón. Mis zapatos chapoteaban en los charcos, reflejando las luces de los bares que vomitaban borrachos y risas falsas. La pistola, aún caliente, pesaba en mi bolsillo como un pecado vivo. ¿Qué había hecho? Matar a Carlos no, pero herirlo de por vida. Marcarlo como a un animal defectuoso. Y todo por una herencia que ahora parecía un espejismo sucio. Llegué a casa de Lucía en Chamberí jadeando, el cuerpo empapado y el alma hecha trizas. Ella abrió la puerta en bata, el cabello revuelto, y no preguntó nada. Solo me arrastró adentro. Me sirvió un coñac y encendió un cigarrillo. Siéntate, Javier. Ahora eres un fugitivo, pero no un muerto. Nos quedamos allí, en su salón con libros apilados hasta el techo y postes de Goya descoloridos, hablando en susurros mientras la ciudad rugía afuera. Le conté todo: el disparo, el grito de Carlos, el momento en que vi en sus ojos no odio, sino miedo puro, el miedo de un niño descubierto. Lucía escuchó, fumando con lentitud felina, y al final dijo: has cruzado la línea, pero no la última. Tu madre lo sabrá mañana, y la policía vendrá. Tenemos que movernos rápido. Ella era mi salvavidas, pero también mi ancla al fondo. En sus brazos esa noche, mientras el coñac quemaba mi garganta, encontré un consuelo amargo: el sexo como bálsamo para la culpa. Cuerpos entrelazados en una danza de desesperación. Pero al amanecer, la realidad nos escupió en la cara. Las noticias estallaron como una granada en la edición matutina de El País: hermanos en disputa familiar, tiroteo en el corazón de Madrid. Fotos granuladas de la escena. El callejón acordonado. Carlos en una camilla con la pierna vendada. Su rostro pálido pero compuesto para las cámaras. Elena había hablado ya. Por supuesto. Mi hijo Javier siempre fue inestable. Esto es una tragedia familiar, declaraba con voz trémula en una entrevista improvisada frente al hospital. Inestable. Otra puñalada. Yo, que había sostenido la familia cuando ella se perdía en misas y chismes, ahora era el loco, el paria. Lucía desconectó la tele y me miró fijo. Tenemos que ir a por ella. No con balas, sino con la verdad. Publica el documento. Haz que el escándalo la devore. El plan se forjó en las horas siguientes, entre cafés negros y mapas de la ciudad. Lucía tenía contactos en la prensa ande, un periodista freelance llamado Miguel que odiaba a los hipócritas de clase media. Le enviamos el documento por email anónimo, con una nota: la viuda que robó a sus hijos. Miguel mordió el anzuelo: era un tipo cínico, con barba de 3 días y un odio visceral por las fachadas sociales. Esto va a ser un bombazo.
Me escribió desde un cibercafé. Mientras, yo me escondí en un piso franco que Lucía tenía en Vallecas, un barrio de bloques grises y grafitis revolucionarios, donde los vecinos no preguntan y la policía rara vez asoma. Allí, solo con una radio vieja, sintonizando Radio 3. Reviví mi infancia, las noches en que Elena nos contaba cuentos de princesas traicionadas, mientras mi padre roncaba en el sofá, oliendo a vino y fracaso. La infancia en Lavapiés era un tapiz de pobreza honesta y secretos podridos. Carlos y yo compartíamos una habitación con literas. Él arriba, yo abajo, soñando con escapar de las paredes que goteaban humedad. Elena trabajaba de costurera, cosiendo vestidos para señoras que la miraban por encima del hombro. Y mi padre. Él era el fantasma. Llegaba tarde de las obras, con las manos sucias de yeso y los ojos nublados. Pero había momentos buenos, domingos en el Prado, donde me explicaba los cuadros de Velázquez como si fueran mapas de tesoros ocultos. Mira, Javier, el rey Felipe esconde su debilidad detrás de la corona. Igual que yo. Esas palabras ahora resonaban como profecías. ¿Sabía el del affair de Elena? Por eso me pegaba. ¿Para endurecerme contra el mundo que nos había robado? El escándalo estalló al mediodía. Miguel publicó en un blog independiente El secreto de la familia Ruiz, adulterio, herencia falsa y un bastardo en el poder. El artículo se viralizó como un incendio en la sierra, shares en Twitter, debates en foros de Reddit España, hasta un hashtag Ruiz traición que trepaba en tendencias. Elena fue asediada por reporteros en su portal, la vi en un vídeo granulado, forcejeando con un micrófono, gritando, mentiras. Mi familia es intachable. Carlos, desde su cama de hospital, demandó al blog por difamación. Pero el daño estaba hecho. Sus clientes políticos se alejaron como ratas de un barco hundiéndose, y el bufete lo suspendió indefinidamente. Yo, desde mi escondite, sentía una euforia tóxica, el pH símbolo 1 ABNN símbolo 1 Eden Web se transformaba en poder, pero también en vacío. ¿Era esto justicia? Lucía llegó esa tarde con bolsas de comida y periódicos. Lo has herido donde duele, en el orgullo. Pero ella contraatacará. Y lo hizo. Esa noche, la policía allanó el piso franco. No me encontraron, había salido a comprar pan, pero se llevaron mi mochila con fotos de familia y el revólver envuelto en una camiseta. Lucía me llamó histérica, corre. Javier, tu madre dio tu descripción. Te quiere muerto. No solo preso. Corrí por las calles de Vallecas, el corazón martilleando, el sudor mezclándose con lágrimas de rabia. ¿Cómo podía ella, mi madre, delatarme a los guardias civiles? Encontré refugio en una iglesia abandonada cerca del Manzanares, arrodillado en el polvo ante un altar roto, rezando no por perdón, sino por fuerza. Allí, en la penumbra, el Tuantín se volvió obsesivo, no bastaba con exponerlos. Tenía que hacerles sentir la pérdida que yo había cargado solo. Al amanecer, contacté a Miguel. Necesito más. Le dije por un teléfono desechable. Él, excitado por la adrenalina, accedió, dame algo jugoso sobre Elena. Algo criminal. Recordé entonces las transferencias bancarias. Lucía había encontrado rastros de blanqueo, Elena había lavado dinero del affair con el banquero, usando el fondo de mi padre para taparlo. Era suficiente para la cárcel. Le pasamos los detalles a Miguel. Y el segundo artículo salió esa misma tarde, La viuda ladrona, cómo Elena Ruiz defraudó a Jaciende por amor prohibido. El país estalló. Manifestantes frente a la sede de la Guardia Civil exigiendo justicia. Tertulias en la tele donde expertos diseccionaban la decadencia moral de la España postfranquista. Carlos dimitió de su cargo honorario en el ayuntamiento. Y Elena fue citada a declarar. Pero el clímax se acercaba. Y con él, el primer atisbo de H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN.
Recibí una carta anónima en el buzón de un café donde me escondía, letra temblorosa de Elena. Hijo, ven a verme. Solo. Te explico todo. No más mentiras. Dudé. El corazón un nudo de serpientes. Lucía me advirtió, es una trampa. Quiere verte caer. Pero algo en mí, esa lealtad enferma al útero que me parió, me impulsó. Acordamos encontrarnos en el Retiro, bajo el cristal del palacio, al atardecer. Madrid ardía en tonos naranjas, como si el sol supiera del infierno que se avecinaba. Llegué temprano, oculto tras un sauce llorón. Elena apareció puntual, más frágil de lo que recordaba, el cabello gris suelto, el rostro surcado de arrugas nuevas. Se sentó en un banco, las manos entrelazadas como en oración. Javier, murmuró cuando me acerqué, siéntate. Por Dios. Me senté, a distancia, el cuerpo tenso como un resorte. ¿Por qué, madre? Porque me robaste todo. Ella suspiró, un sonido roto como vidrio pisado. No fue robo, hijo. Fue protección. Tu padre. Él no era el héroe que crees. Bebía, pegaba, y cuando descubrió lo de Carlos, juró matarme. Escondí la verdad para que no lo odiaras más de lo que ya lo hacías. Sus palabras me golpearon como un mazazo. ¿Protegerme? ¿De la verdad que me habría liberado? La rabia volvió, caliente y cegadora. Mentira. Falsificaste papeles. Delataste a tu amante. Destruiste a tu familia por tu culpa. Ella negó con la cabeza, lágrimas rodando. Carlos es mi sangre, Javier. Tú eras el recordatorio vivo de mis errores con Antonio. Pero te amaba, a mi manera torcida. Amaba. Esa palabra me revolvió el estómago. Me levanté, listo para irme, pero entonces vi a los policías saliendo de los arbustos. Trampa. Elena había activado el localizador de su bolso. Lo siento, hijo, gritó mientras me esposaban. Tenía que parar esto antes de que nos destruyeras a todos. El arresto fue un circo, flashes de cámaras, gritos de asesino familiar. En la comisaría de Sol, bajo luces fluorescentes que zumbaban como avispas, declaré todo, el tiroteo, el escándalo, mi odio. Lucía llegó como mi abogada, feroz y profesional, negociando fianza. Pero el daño estaba hecho. Carlos, desde el hospital, pidió cargos por intento de homicidio. Elena testificó en mi contra, pintándome como el loco violento. El juez me mandó a prisión preventiva en Soto del Real, un agujero de hormigón donde los muros olían a desesperación y sueños rotos. En la celda, solo con mis demonios, el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E me visitó como un viejo amigo. ¿Había valido la pena? La herencia era mía por ley, ahora el escándalo forzó la reapertura del caso. ¿Pero a qué costo? Mi vida, hecha añicos. Lucía me visitaba los fines de semana. Trayendo noticias, Carlos cojeaba para siempre. Elena se había recluido en un convento en Ávila, arrepentida o fingiendo. Ganaste la batalla, me decía, pero la guerra te está comiendo vivo. Y tenía razón. La venganza era un boomerang sangriento, y yo era el que sangraba más. La cárcel de Soto del Real era un purgatorio de rutinas asfixiantes, despertares a las 6 con el clangor de puertas de hierro, comidas que sabían a cartón mojado, y noches donde los gemidos de los presos se mezclaban con mis pesadillas. Yo, Javier Ruiz, el soldador que una vez soñó con ser arquitecto, ahora era el recluso número 478, marcado con tinta en la piel de mi orgullo. Las primeras semanas fueron un infierno de aislamiento, celdas de 4 metros cuadrados, un catre duro y un váter que olía a humanidad podrida. Pero el verdadero tormento era el silencio forzado, donde mi mente revivía el disparo una y otra vez, el retroceso del revólver, el chorro de sangre, el rostro de Carlos contorsionado.
¿Justicia o locura? El pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 eden se había enfriado en una brasa de duda. Y el H símbolo 1 e de 1 y H símbolo 1 e ADN trepaba como hiedra por mis paredes internas. Lucía era mi único puente al mundo exterior. Venía los sábados, con su maletín de cuero y una sonrisa que no llegaba a los ojos. El juicio se acerca, me decía a través del cristal rayado. Tengo testigos, el notario, Miguel, incluso un vecino que oyó las peleas de tus padres. Pero sus palabras sonaban huecas. El sistema español, con su lentitud burocrática y sus jueces hastiados, no premiaba a los hijos traicionados, castigaba a los que respondían con balas. Carlos, recuperándose en una clínica privada, había contratado a los mejores abogados, un equipo de tiburones que pintaban mi acto como premeditado, alimentado por celos patológicos. Elena, desde su exilio conventual, envió una carta al juez: mi hijo Javier necesita ayuda psiquiátrica. No libertad. Ayuda. Otra máscara para su culpa. En la cárcel, encontré aliados inesperados. Ramón, un gitano de 50 años preso por tráfico de arte robado, se convirtió en mi confesor laico. Con tatuajes que contaban historias de navajas y amores perdidos. Me escuchaba durante los paseos en el patio. Un cuadrado de cemento rodeado de torres de vigilancia. La familia es veneno, chaval, me dijo un día, exhalando humo de un cigarrillo contrabandeado. Mi hermana me vendió por una deuda. La maté en un arrebato. Y aquí estoy, pudriéndome. Pero tú puedes salir y terminar lo que empezaste. Sus palabras avivaron la llama. No mataría a Elena, eso sería caer demasiado bajo. Pero la expondría hasta que su mundo se desmoronara como un castillo de naipes. Planeamos en susurros. Ramón conocía a un jeque en la prisión que podía acceder a correos antiguos. Por un paquete de tabaco. El tipo, un marroquí llamado Ali, filtró emails de Elena de los 80. Pruebas irrefutables de su afer y el blanqueo. Lucía lo recibió fuera. Y el tercer artículo de Miguel salió como un misil: Cartas de pasión prohibida, la doble vida de Elena Ruiz. Ahora, no solo era ladrona, era adúltera, una pecadora en la España católica que aún juzgaba con saña. Las monjas de Ávila la echaron. Vi la foto en un tabloide, Elena en la puerta del convento, maleta en mano, el rostro demacrado como una máscara de cera. El juicio empezó en noviembre, bajo un cielo plomizo que lloraba por Madrid. La sala del Palacio de Justicia en Los Salesianos era un teatro de absurdos, fiscales con corbatas rojas, gritando: intento de parricidio familiar. Mi defensor Lucía, feroz como una leona, contraatacando con provocación por fraude hereditario. Carlos testificó primero, cojeando hasta el estrado con muletas de aluminio, su pierna vendada como un trofeo de mi ira. Javier siempre me envidió, dijo, la voz quebrada para las cámaras. Disparó sin aviso, por puro odio. El jurado, un grupo de madrileños hastiados, un maestro jubilado, una ama de casa de Usera, un mecánico de Leganés, lo miró con simpatía. Luego vino Elena, mi madre, vestida de negro austero, el cabello recogido en un moño severo. Subió al estrado como una mártir, pero sus ojos traicionaban el cálculo. Señora Ruiz, ¿confirma que falsificó el testamento de su esposo?, preguntó Lucía, su voz un látigo. Elena dudó, las manos temblando sobre la Biblia que no juró irónico, para una devota. Yo protegí a mi familia. Antonio estaba loco al final. Quería dejar todo a Javier, pero él no lo merecía. Era violento, como su padre. Mentira. Lucía presentó los emails, las transferencias, el ad que probaba que Carlos no era mío de sangre. La sala jadeó. El juez, un hombre canoso con gafas de montura gruesa, golpeó el mazo: orden.
Pero el daño estaba hecho. Elena se derrumbó en el estrado, sollozando no por arrepentimiento, sino por la pérdida de su fachada. Perdóname, Javier, gritó hacia mí, esposado en el banquillo. Pero el perdón era un lujo que la bala había matado. El clímax llegó a mitad del juicio, en una audiencia cerrada. Lucía presentó el testimonio sorpresa, el banquero amante de Elena, un viejo arruinado en Marbella, que confesó por email el fraude conjunto. Elena me usó para salvar a su hijo ilegítimo, escribió. El fiscal palideció, el jurado murmuró. Carlos, en la galería, se levantó cojeando, gritando, esto es calumnia. Pero era tarde. El juez ordenó detención inmediata para Elena por fraude fiscal y falsificación. 50 a ser esposada, su rostro contraído en una mueca de derrota absoluta. Por un momento, nuestros ojos se cruzaron en los suyos. No odio, sino un vacío que reflejaba el mío. La había roto. ¿Como ella me rompió? Fuera. La prensa era un circo, caída de la dinastía Ruiz. Manifestantes con carteles de justicia para los traicionados bloqueaban la Gran Vía. Lucía me abrazó en el pasillo, susurrando, estás libre bajo fianza. Pero Javier, esto no acaba aquí. Tenía razón. La absolución parecía cerca, el jurado se inclinaba por provocación, pero el twist se cernía como una sombra. Esa noche, en el piso de Lucía, celebramos con vino Rioja y sexo urgente. Pero al amanecer, un sobre anónimo bajo la puerta, una foto de mí y Lucía en la cama, tomada desde una ventana. Alguien nos vigilaba. ¿Carlos? ¿Elena? El miedo se coló como niebla. Los días previos a la sentencia fueron una danza en el filo. Salí bajo fianza, confinado a Madrid, con un brazalete electrónico que pitaba como un recordatorio de mi jaula invisible. Caminaba por el Retiro, donde todo empezó, reviviendo la confrontación con Elena. Ahora, ella estaba en Carabanchel, la misma prisión donde Ramón languidecía. Ironía cruel. Carlos se había mudado a un apartamento modesto en Carabanchel, su carrera en ruinas, cojeando por las calles como un rey destronado. Lo vi una vez, desde lejos, fumando en un banco, la mirada perdida. Quería acercarme, pedir perdón o rematarlo verbalmente, pero el brazalete me ataba. Entonces llegó el twist, el que volteó mi mundo como un terremoto en la sierra. Lucía me llamó una mañana, su voz quebrada, Javier, ven al despacho. Ahora. Corrí por las avenidas, el corazón en la garganta. En su oficina, sobre el escritorio, un sobresellado de tu padre. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, una carta manuscrita de Antonio, fechada el día de su muerte, hijo. Silis esto. Elena ganó. Pero la verdad es que tú no eres mi hijo de sangre. Fuiste el hijo de un amor fugaz que tuve con tu tía Rosa, antes de casarme. Te adopté por amor, pero Elena lo usó para controlarte. La herencia es tuya, pero protégela de ella. Perdóname. El papel se me cayó de las manos. ¿No era su hijo? ¿Adoptado? Todo el odio de mi padre. Las palizas. La decepción era una farsa para ocultar el secreto mayor. Elena no solo me robó, me inventó una vida de mentiras para encubrir su propia vergüenza. El suelo se abrió bajo mis pies. Lucía me sostuvo, pero yo la empujé. Tú lo sabías, grité. Ella negó, lágrimas en los ojos. No, Javier. Pero ahora. ¿Cambias el plan? ¿Cambiar? La venganza, que había sido mi brújula, ahora apuntaba al vacío. Corrí a la calle, el brazalete pitando furiosamente. Madrid, con su bullicio indiferente, me tragó entero. ¿Quién era yo sin esa sangre traicionada? El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E me ahogaba, había herido a un hermano falso, expuesto a una madre rota,
por una herencia que ahora sabía a cenizas. El descubrimiento de la carta de mi padre o del hombre que creí mi padre me dejó vagando por Madrid como un fantasma en su propia ciudad. Las avenidas del centro, con sus turistas riendo y sus vendedores de castanas, se burlaban de mi caos interno. ¿Adoptado? El hijo bastardo de una tía muerta. ¿Adoptado por piedad o culpa? La carta de Antonio detallaba todo, un romance juvenil con Rosa, hermana de Elena, que murió en un accidente de coche en los 70, dejando al bebé yo en brazos de un Antonio arrepentido. Él me crió como suyo, pero Elena, celosa y controladora, usó el secreto como arma, susurrándome venenos sobre mi sangre débil para mantenerme sumiso. La herencia no era robo, era mi derecho, pero torcido en una red de silencios que nos asfixiaba a todos. Regresé al piso de Lucía al anochecer, empapado no por lluvia, sino por sudor frío. Ella me esperaba con té y silencio, su rostro una máscara de preocupación genuina. Javier, esto cambia todo, dijo, extendiendo una mano. Pero yo retrocedí, la confianza fracturada. ¿Y si tú eres parte de la trampa? Si Elena te mandó para guiarme al matadero. Sus ojos se endurecieron, y por primera vez vi la grieta en su armadura. Te salvé el culo, idiota. Si quisiera traicionarte, estarías pudriéndote en Soto. Discutimos, voces altas en el salón, hasta que el sexo volvió a unirnos violento, desesperado, como un intento de borrar las dudas con piel y gemidos. Pero el semilla de la paranoia ya estaba plantada. Decidí confrontar a Carlos solo. Sin Lucía. Sin planes. Lo encontré en un parque de Usera, un barrio de inmigrantes y sueños postergados, donde cojeaba con un bastón, fumando hierba para el dolor. Me acerqué despacio, el brazalete zumbando una advertencia. Hermano, dije, la palabra amarga en la lengua. Él levantó la vista, sorpresa mutando desprecio. Vete, Javier. Ya me quitaste la pierna y la reputación. Me senté a su lado, sin permiso, y saqué la carta. La leyó en silencio, su rostro palideciendo bajo la luz mortecina de una farola. Padre. ¿Nos mintió a todos? Murmuró al final, la voz rota. Por primera vez, vi al niño en él, no al rival. Elena nos usó como peones. Tú, el ilegítimo perfecto, yo, el bastardo que ella defendió con uñas y dientes. Hablamos horas, dos extraños unidos por la misma herida materna. Carlos confesó, sabía lo del affair de Elena desde los 20, pero lo calló por miedo a perder el techo sobre su cabeza. Pensé que eras el favorito, Javier. Por eso te odiaba. La revelación nos dejó en un limbo de semi-perdón. No éramos hermanos de sangre, pero compartíamos la misma madrastra tóxica. Al separarnos, me dio un número, si vas por ella. Avísame. Juntos, tal vez. Era un armisticio frágil, pero en mi venganza solitaria, el primer rayo de humanidad. Elena salió en libertad condicional una semana después. El fraude menor por su edad. La prensa la persiguió hasta un piso social en Carabanchel, un bloque de hormigón con vistas a la M30 rugiente. Yo la vigilé desde un coche prestado, el corazón un tambor de conflicto. Quería odiarla, pero la carta había humanizado el monstruo, Elena, joven y enamorada de Rosa, viuda prematura, adoptándome por lástima familiar. Pero el control la corrompió, convirtiendo amor en posesión. Decidí visitarla, no con rabia, sino con la verdad como espada. Llegué al amanecer, el brazalete permitiendo el radio. Ella abrió la puerta en bata raída, el rostro hundido por insomnio. «Javier, ¿vienes a rematarme?» La empujé adentro, cerrando la puerta. El piso era un mausoleo de recuerdos, fotos de familia falsas en las paredes. El reloj de Antonio tic-tacando en la sala. Leí la carta, dije, lanzándosela.
Sus ojos se llenaron de pánico. Antonio era un mentiroso. Tú eres mi hijo. Lo crié como tal. Mentira. La abofeteé de nuevo. Esta vez con fuerza. El sonido ecoando como un disparo. Me negaste mi nombre. Mi sangre. ¿Por qué? ¿Madre? Por venganza contra Rosa. Ella se derrumbó en una silla, sollozando de verdad por primera vez. Rosa era todo lo que yo no, libre, hermosa, amada. Cuando murió, Antonio me obligó a criarte, pero te vi como su fantasma. Te pegué sus culpas. Te negué la herencia para que no huyeras como ella. Carlos. Él era mi salvación, mi sangre limpia. Sus palabras eran un torrente de confesiones, el hacer con el banquero para escapar de la pobreza, el fraude para asegurar a Carlos, las mentiras para mantenerme atado. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenwebe y lástimas se batían en mi pecho. La abracé entonces. Un abrazo torpe y venenoso. Y susurré, te perdono. Pero no lo olvido. Ahora, paga. Salí de allí con un plan nuevo, no violencia, sino ruina social. Contacté a Carlos, y juntos filtramos las confesiones grabadas, había activado el móvil a Miguel. El cuarto artículo fue devastador. Confesiones de una madre traidora, el diario oculto de Elena Ruiz. Incluía transcripciones, detalles íntimos que la pintaban como una Madía moderna. El País se indignó, debates en La Sexta. Editoriales en ABC condenando la decadencia familiar. Elena fue rearrestada por obstrucción a la justicia, Carlos y yo testificamos en su contra, unidos en una alianza contra Natura. Pero el twist se profundizó. Lucía me confrontó esa noche, recibí una llamada. El banquero. Dice que tú sabías todo desde niño. Que Rosa te dejó una carta. ¿Qué? Corrí a su despacho, rebuscando archivos. Allí estaba una carta de mi tía biológica, guardada por Antonio, que decía, Javier, Silis esto, sabe que te amé más que a la vida. Elena te robará, pero tú eres fuerte. Venganza no, amor sí. Lágrimas calientes. Mi venganza había ignorado el mensaje de mi verdadera madre. H símbolo 1 E de 1 y H símbolo 1 E ADN me invadió como una ola. El juicio final se acercaba. Y con él, decisiones irreversibles. Carlos me propuso, dividamos la herencia y dejemos a Elena pudrirse. Pero yo dudaba. Lucía, herida por mi paranoia, se alejó, elige. Javier, la sangre o la paz. Elegí mal. O bien, no sé. Llamé a Elena en prisión, pidiendo visita. Madre, una última verdad. Ella llegó, esposada, demacrada. Dime. Si te libero, ¿cambiarás? Silencio. Luego, nunca. La sangre manda. Sellado. Retiré mi testimonio. El fiscal la hundió sola. Elena, condenada a 8 años. Me miró al salir, te maldigo, hijo. Libertad llegó, pero vacía. Carlos y yo dividimos el dinero poco, pero suficiente para empezar. Pero el lazo era de cenizas. Lucía volvió, pero distante. Madrid me ahogaba. Mudé a Toledo, cerca del notario que inició todo, soldando tuberías en silencio. La libertad post-juicio fue un espejismo cruel, como despertar de una pesadilla solo para encontrar la realidad más afilada. Toledo, con sus callejones medievales y su alcázar vigilante sobre el Tajo, debería haber sido sanación, aire limpio, lejos del veneno madrileño. Pero las noches me traían ecos, el disparo, las confesiones de Elena, la carta de Rosa que quemé en un arrebato de rabia purificadora. Yo, Javier Ruiz o quien quiera que fuera, ahora poseía un pequeño taller de fontanería en el casco antiguo, un local con olor a soldadura y promesas rotas. El dinero de la herencia, dividido con Carlos en un acuerdo notarial frío como el invierno castellano, me dio el empujón, 50.000 euros.
suficiente para un préstamo y un letrero oxidado. Pero la riqueza era ilusoria, el vacío en el pecho no se llenaba con billetes. Carlos se quedó en Madrid, cojeando por los pasillos de un nuevo bufete menor, defendiendo divorcios de clase media, en lugar de políticos. Nos escribíamos emails esporádicos, cuídate la pierna. Hermano falso. Respondía yo a sus feliz Navidad. No era odio, sino una tregua armada, como dos soldados exhaustos en un campo minado. Él había perdido más, la carrera, la movilidad, el pedestal. Pero en sus líneas se filtraba un arrepentimiento genuino, Elena nos jodió a ambos. Paz. Paz. La palabra me reía en la cara. Lucía fue la herida abierta. Después del juicio, se mudó a Barcelona, huyendo de mi perenoye como de una plaga. Necesitas tiempo solo, Javier, dijo en nuestra última llamada, su voz catalanizada por el exilio. Yo te amo, pero no puedo ser tu redención. Amo. Quedó colgando como un gancho en las costillas. Intenté visitarla. Un fin de semana impulsivo en el barrio gótico, donde el mar Mediterráneo lamía las ramblas como un amante indiferente. La encontré en un café con terrazas, riendo con un cliente otro caso, decía, pero sus ojos evitaban los míos. Hicimos el amor en su ático con vistas a la Sagrada Familia, un Gaudí retorcido que reflejaba nuestro enredo. Pero al amanecer, ella susurró, vete. No soy tu salvación. Me fui. El corazón un nudo de H símbolo 1 E de 1 y H símbolo 1 E ADN y deseo no resuelto. En Toledo, el aislamiento me permitió cavar en el pasado. Alquilé un piso en la Judería. Paredes de piedra que susurraban historias de expulsiones y secretos judíos. Allí, entre libros polvorientos de segunda mano, reconstruí la vida de Rosa, una maestra de pueblo que amó a Antonio en secreto. Embarazada antes del matrimonio. Muerta en una curva traicionera del Duero. Encontré su diario en una librería de antigüedades. Páginas amarillentas con caligrafía fluida. Mi Javier nacerá libre. No como yo. Atada a hermanos envidiosos. Elena, su hermana, la había odiado en silencio. Celosa de su vitalidad. Adoptarme fue su victoria póstuma, moldearme a su imagen. Negándome raíces para que no volara. El PH símbolo 1 E ABNN símbolo 1 Eden Weber renació, no contra Carlos, sino contra el fantasma de Elena. Desde prisión. Me escribía cartas semanales, hijo, reza por mí. Dios perdona. Perdona. Yo no. Respondía con silencio, pero el Toantín bullía. Planeé una visita final. No para consolar, sino para cerrar el círculo. Viajé a Carabanchel en tren, el paisaje extremeño pasando como fotogramas de una película muda. La prisión era un monolito gris, guardias con ojos muertos escaneando visitantes. Elena llegó a la sala de encuentros, en uniforme naranja que la hacía pequeña, frágil. Javier, jadeo, presionando las manos contra el cristal. ¿Has venido? Perdón. Le conté de Rosa, del diario, de cómo su odio la había matado 2 veces. Ella escuchó, inmóvil. Luego confesó el resto, te pegué porque te veía en ella. La herencia. La escondí para que no buscaras tu pasado. No volvieras a Asturias y encontraras parientes que te dijeran la verdad. Verdad. La palabra era un veneno dulce. Moriré aquí, hijo. ¿Eso te basta? No. Le dije, la venganza no es tu cárcel, madre. Es la mía. Me fui, pero planté la semilla, anónimamente. Filtré su ubicación a un grupo de viudas estafadas por sus fraudes pasados. No violencia, sino ostracismo social. Cartas de odio llegaron a la prisión, la aislaron en solitaria por amenazas. El clímax personal llegó en Navidad. Un Toledo nevado como un cuento de hadas oscuro. Carlos apareció en mi puerta.
cojeando bajo copos que derretían en su bufanda. Traje vino, dijo, extendiendo una botella de Ribera. Cenamos en mi taller. Sardinas en lata y pan duro, hablando de nada y todo. Elena sale en 2 años, murmuró. Condicional. El pánico me subió como bilis. Volvería a envenenarnos, juntos. Planeamos el golpe final, un fondo fiduciario anónimo para su rehabilitación, pero atado a terapia obligatoria y confesión pública. No era piedad, era control. Mi venganza sutil. Pero el Dwight mayor me golpeó como un rayo. Una mañana, un sobre de Lucía, lee antes de quemar. Dentro. Resultados de Anne que ella había pedido en secreto. Carlos era mi medio hermano, mismo padre. Diferente madre. Antonio había amado a Rosa, pero también a Elena en su juventud torcida. El secreto era un nudo gordiano. Llamé a Lucía. Voz quebrada, ven. Por favor. Ella llegó esa noche. El AVE traqueteando promesas. Nos reencontramos en la catedral, bajo vidrieras que sangraban colores. Perdóname, dije. Ella sonrió. Lágrimas, ya lo hice. Pero la familia. Es lo que elegimos. Elena, al saberlo todo por carta mía, colapsó, infarto en prisión. Coma inducido. Corrimos a Madrid. Carlos y yo en un coche alquilado. Lucía al volante. En el hospital. La vimos tuberculada. Un esqueleto de la mujer que nos forjó. Hijos. Murmuró al despertar. Voz un hilo. La sangre. Nos une. Murió esa noche. En paz o fingiendo. El funeral fue privado, nosotros 3. Bajo lluvia fina. Enterramos sus cenizas en la Almudena. Junto a Antonio. No lloré. El duelo era viejo. La herencia, ahora limpia, financió mi taller y la clínica de Carlos. Lucía y yo nos mudamos a Toledo, un nido en las murallas. Pero las cicatrices quedaban, cojera de Carlos. Mi brazalete removido pero el peso eterno. La venganza había sido un fuego que purgó, pero dejó cenizas. Los años post-Elena se desplegaron como un tapiz raído, tejido con hilos de redención tentativa y sombras persistentes. Toledo se convirtió en mi ancla, el Tajo serpenteando bajo puentes romanos, el eco de campanas que marcaban horas sin prisas. Mi taller prosperó modestamente, reparaciones para turistas y locals, manos que soldaban no solo metal, sino fragmentos de millón roto. Lucía abrió un despacho satélite allí, defendiendo a jornaleros extremeños contra terratenientes codiciosos. Nuestras noches eran un bálsamo, cenas de migas y vino, sexo lento bajo sábanas que olían a lavanda verdadera, no a la rancia de mi madre. Pero el amor era frágil, marcado por discusiones sobre confiar de nuevo. No soy Elena, me recordaba a ella, y yo asentía, pero el fantasma susurraba dudas. Carlos visitaba trimestralmente, su cojera un recordatorio ambulante de mi bala. Vivía en Madrid, en un piso modesto de Malasaña, defendiendo causas pro bono para expiar culpas. La política me dio asco después de aquello, confesó una vez, bebiendo cerveza en mi taller. Compartíamos historias, él de casos ganados por empatía, yo de tuberías que salvaban granjas de la sequía. El lazo creció, no como hermanos, sino como veteranos de la misma guerra. Una primavera, viajamos juntos a Asturias, a las minas donde Antonio trabajó. Caminamos por pozos abandonados, el aire cargado de polvo negro. Aquí empezó, dije, tocando una viga oxidada. Carlos asintió, y aquí termina. Enterramos una placa simbólica por los secretos que matan. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. Ese compañero fiel. Mutó con el tiempo. Soñaba con Elena, no la víbora, sino la joven viuda que me acunó. Encontré su diario en el piso de Carabanchel. Páginas que detallaban su soledad post-Rosa, Javier llora como su tía.
¿Cómo criarlo sin odiarla en él? No excusaba sus crímenes, pero humanizaba el monstruo. Lo doné a una biblioteca local, anónimo, para que otros leeran de madres rotas. La prensa olvidó el escándalo Ruiz, nuevos dramas, corrupción política, inundaciones en Valencia lo sepultaron. Pero en foros oscuros, mi nombre persistía, héroe para algunos, villano para otros. Ignoré el ruido. La fama era otro veneno. Lucía y yo nos casamos en una ceremonia civil en el Alcázar. Solo nosotros, Carlos como testigo. Ella, en blanco sencillo, ojos brillantes, prometo verdad, siempre. Yo, con traje prestado, y yo, perdón. La luna de miel en las playas de Cádiz fue un idilio salino, atardeceres rojos. Mar que lavaba pecados. Pero el primer conflicto llegó con el embarazo, un hijo. Javier. ¿Estás listo? Dudé. Visiones de herencias torcidas bailando. Sí, mentí, y lo quise desde el latido. El niño, Mateo, nació en un otoño lluvioso, gritando como si reclamara su lugar. Lo miré en la sala de partos. Lucía exhausta pero radiante. Y lloré, lágrimas de alivio. De miedo. Carlos fue padrino, cojeando al bautizo civil con una sonrisa torcida. No lo jodas como Elena. Bromeó. No lo hice. Criarlo fue mi venganza final, un padre presente, contando verdades sin adornos. Tu abuelo Antonio era un hombre roto, pero bueno. Tu abuela. Equivocada, pero humana. Mateo creció fuerte. Con ojos de rosa los vi en fotos antiguas. Jugando en el Tajo. Soñando arquitecto como yo quise ser. 10 años después. El clímax inesperado, una carta de la prisión. Post-mortem. Elena había escrito un testamento secreto. Dejado con una monja, a Javier. El perdón que no merezco. Vende el reloj de Antonio, úsalo para tu hijo. El reloj, te hice guión, te hace eterno. Lo guardé para Mateo. No vendí. Era puente. No botín. La cadena de consecuencias se extendió, Carlos se casó. Tuvo una hija coja por genética. No va la ironía cruel. Me visitaba. Y veíamos crecer a los niños juntos, borrando odios con risas. Lucía y yo envejecimos, arrugas compartidas. Noches de confidencias. Madrid quedó atrás. Un sueño febril. En mis 60, sentado en el puente de Alcántara, con Mateo ahora hombre. Le conté todo, la bala, las mentiras, la redención. Papá, valió la pena. Sonreí. El Tajo murmurando abajo. La venganza no. Pero la verdad, sí. Nos hizo libres. La sangre oculta fluyó limpia al fin. Madrid, Toledo, España, escenarios de drama, pero también de cierre. Yo, Javier, no era víctima ni verdugo, era superviviente. Y en esa quietud, la paz verdadera, ganada, se posó como nieve en las murallas.